desde 2008. Estoy también en la carrera de licenciatura en enfermería. La mayoría de ustedes las y los conozco de ahí. Y también soy tutor de trabajo en terreno. El año pasado estuve tutoreando al grupo de Vista Alegre, que en teoría hoy están aquí. Así que aprovecho la ocasión para saludarlos y saludarlas. Me alegro del reencuentro. En este momento estoy tutoreando un grupo de primer año en Villa Delfina y un grupo de tercer año en Villa Gloria. Bueno, para este seminario, generalmente, primero les tengo que pedir disculpas personales porque estaba pautado para el 7, el miércoles que viene, pero bueno, tengo un inconveniente familiar, una operación programada que nos dijeron la semana pasada, así que la coordinadora Natalia estuvo, como siempre, muy a disposición y pudimos adelantar el seminario. Es por eso la razón es mía, es personal, que tuvimos que pasarla una semana antes. Así que si hubo alguna desprolijidad, sepan disculpar, pero tuvo que ver con un imprevisto familiar. Y por otro lado, decirles que este seminario lo doy con Soledad Pascual, como ustedes leyeron en la guía, pero Soledad Pascual en este momento tiene ella un problema familiar, así que hoy no se pudo sumar. Todo eso más que acabo de romper la computadora, por eso tuve que empezar con el teléfono, pero bueno, como el deseo es estar, aquí estamos y vamos a hacer un seminario digno, como solemos hacerlo, que espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, Nati, si querés empezar a compartir pantalla y ya nos metemos. Una vez que yo vaya desarrollando los conceptos teóricos, ustedes, si quieren, pueden interrumpirme, aprovechando que están. Sé por la coordinación de la unidad que esta es una actividad que están aquí para poder, el que quiere estar acá, para poder intercambiar con el docente, pero también me está siendo grabada, por lo tanto, si están y quieren aprovechar, podamos intercambiar lo que necesiten intercambiar. Eh, ¿Van Una interrumpiendo? pregunta, Sí, ¿se está viendo? yo sí lo veo, ¿eh? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, se ve. Ah, bueno, Sí. perfecto. Bueno, ahí entonces te empiezo a pasar las diapos cuando me digas. Sí, Nati, dale. Bueno, lo que les decía es que les voy a contar un poco de qué va el seminario. Inicialmente, nosotros vamos a ver qué es un trabajo de duelo y un tiempo de duelo. Y por qué se llama proceso o por qué se llama trabajo a el proceso de duelo. Lo vamos a ver bien desde la cuestión individual, inicialmente para entenderlo, pero lo que más nos va a interesar es poder ver todos sus correlatos, tanto relacionales como colectivos, como de historia, como de género, todo lo que trae aparejado una situación de pérdida, que como vamos a ver puede ser una pérdida de una persona por una muerte, por un accidente o por una ruptura sentimental, o pueden ser otro tipo de duelos que tienen que ver con las pérdidas de lo que se tenía y que ya no se va a tener. Entonces nos metemos inicialmente en ver a qué llamamos un trabajo de duelo. Siguiente, Nati. Bueno, para comenzar, ¿a ustedes les gustaría colaborar en el seminario para que no quede solamente mi voz? Si les parece, hay algunas partes donde lo que vamos a leer es la letra de un autor. ¿Esa letra de autor tiene ganas alguien de leerla? Si querés la leo, profe. Sí, quiero. Gracias. Eh, Leo lo que está en la diapositiva de acá. Sí, por favor, Celina, gracias. La vida transcurre con todos sus bellos condimentos hasta que en algún momento algo pasa que no esperábamos, perdón. Irrumpe, atraviesa, colapsa, entonces la confusión, el piso desaparece, el cuerpo se vuelve una jaula vacía, no hay noción de tiempo controlable, se vuelve ajeno, insensible. Mientras tanto, la cotidianeidad continúa, imperturbable, pidiendo reacción. Bien, muchas gracias, Celina. Esta es una frase de un psicoanalista que se llama Isidoro Beck, y que en esta frase uno podría decir exactamente que eso es lo que pasa con un duelo. Irrumpe y colapsa nuestra vida cotidiana. Nos obliga a repensar la agenda. Se hace lugar cuando uno no lo tiene planificado. Nos atraviesa.
Y la confusión tiene que ver con esto, el piso nos desaparece, el cuerpo se vuelve jaula vacía, no hay noción de tiempo controlable, porque la pena nos gana todo lo que es nuestra actividad de salud mental y se mete sin que nadie la vaya a llamar. Pero además uno tiene que poder continuar con la vida. Por eso la última frase es: la cotidianidad, mientras tanto, continúa pidiendo reacción. Es decir, cuánto tiempo nosotros tenemos de parte de nuestra sociedad para poder tramitar alguna pérdida que vayamos teniendo. Generalmente no lo hay. Por eso dice, irrumpe y nos colapsa. Eso es la primera sensación de lo que es una reacción ante una pérdida. Siguiente, Nati. Entonces, ante este dolor empiezan esas preguntas que no tienen ningún tipo de respuesta, pero que necesitamos formularlas igual. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Como si uno tuviera un tiempo más pertinente que otro tiempo para que le sucedan cosas malas, ¿no? ¿Por qué a él o por qué justo a ella, con lo buena que es, con lo bueno que es, con lo bueno que era, como si fuera una cuestión de justicia divina? Pero todas esas preguntas son las que nos empiezan a ayudar a poder pensarnos sin él o sin ella. Siguiente. La única respuesta que tienen estas preguntas es que nada de lo humano me es ajeno. Esto incluye la muerte de un ser querido, la, la ruptura sentimental o cualquier otra pérdida que tenga que ver con algo que para mí era muy importante, muy significativo y que tengo que asumir que ya no lo tendré. Nada de lo humano me es ajeno. Como esto le puede pasar a los humanos, a mí me puede pasar. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué a mí? Porque sos humano. ¿Por qué a él? Porque es condición de la vida humana que te puede pasar esto. El tema es, ¿qué se hace con esta situación que deja la pérdida y que plantea una vida sin él o sin ella? Lo que nos deja es que la vida que viene va a ser sin él o sin ella. Insisto, no solo por una pérdida por muerte, sino por una ruptura sentimental, sino por una enfermedad que hace que, por ejemplo, el Alzheimer, del que lo vamos a hablar más adelante, que hace que la persona esté pero no está, y que uno tiene que duelar a aquella persona que tenía en la cabeza, que tenía en su afecto. Yo sé que es un tema bajoneante, no lo voy a decir, es así, hay que ponerle pilas, pero lo interesante acá es que podamos entender de qué se trata el proceso de duelo y que se pueda pensar que los duelos no son solo individuales, sino que también son colectivos, son relacionales, ¿no? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, la siguiente. ¿Por qué se llama un trabajo de duelo? Bueno, y acá yo hice una selección de algunas obras de arte, porque generalmente ustedes saben que el arte está muy emparentado con los estados de salud mental. Y que a veces, capaz que les pasó, uno tiene la mejor producción o le salen cosas imposibles de imaginar si uno estuviera bien, cuando peor está. Pareciera que hay una energía que se llama la libido, que eso que hace que a uno esté tan movilizado le haga hacer cosas mejores, le haga tener producciones mejores, le haga estar más claro para tomar decisiones. Y en el caso de los artistas, potencia. No es una condición sine qua non, no es que cuando la persona está bajoneada seguramente le va a salir la piedad de Miguel Ángel, no, tenés que ser Miguel Ángel. Pero en ese caso, el dolor puede ser inspirador para que justamente se troque en lo contrario, se troque en algo bello. Eso hizo Miguel Ángel cuando hace la piedad. El que sigue. Esto es El despertar de la tristeza, una obra que describe el momento en el que Adán y Eva han descubierto el cadáver de su hijo Abel, asesinado por Caín, que según la historia bíblica se trataría de la muerte humana. Ustedes saben, si lo han visto hasta el despertar de la tristeza, que es una obra de una perfección notable, porque en un solo óleo uno puede darse cuenta
de los sentimientos de desesperación, de desesperanza y de esa angustia incontrolable que no se puede bordear ante la muerte de un hijo. Que entre paréntesis, no se sabe si es un duelo que puede tener un fin, sobrevivir al propio hijo. ¿Por qué? Porque va justamente contra las reglas de los ciclos vitales que se deben cumplir. Ese es el único duelo del que no se sabe si se sale. El resto, haciendo un trabajo de duelo y aceptando la pérdida, como lo vamos a ver más adelante, se puede salir tranquilamente. De las rupturas sentimentales se sale. Nadie muere de amor, dice un dicho, ¿no? Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, la siguiente. ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama duelo, justamente? Etimológicamente son dos vocablos del latín, del que deriva nuestra palabra de duelo. Dolus y duolum. Dolus significa pena, aflicción, dolor. Y duelum es una variable fonética arcaica de bellium, que significa la batalla, el desafío, el combate entre dos. Me gustaría preguntarles si tienen ganas de participar como para hacer una construcción también de este momento que nos une. ¿Por qué les parece que cuando el dolus está claro, ¿no? La pena, el dolor. ¿Por qué cuando hablamos de duelum hablamos de una batalla, un desafío o un combate? ¿Por qué les parece que viene de ahí también? Porque después hay que salir del dolor, sufrimiento, la aflicción. Bien, Hay que Luana, salir muy de esa bien, situación, entonces pues es un desafío. muy bien, muy bien. Sí. Quiere decir que uno tiene que tener ganas de batallarle al duelo. Tiene que tener ganas de que esto sea un desafío. Por eso, cuando esto no pasa, los riesgos son caer en la melancolía o una depresión mayor. Por eso el duelo tiene distintas etapas y una de las etapas es cuando uno se decide a combatir su propia tristeza. Tiene que haber una decisión del sujeto, una decisión de lo colectivo de terminar con una etapa de tristeza. Es lo que decía Luana, es un desafío salir de esto para mí. Si esto no lo tengo, no hay manera de que yo pueda tramitar lo que significa un duelo. Va a requerir que yo tenga ganas de salir. Y no de que me instale en la pena eterna, me tire en la cama forever and ever y no salga nunca más porque alguna vez yo tuve una gran pena de amor y por eso esto me tiró. El duelo nos pone a prueba de qué estamos hechos, qué queremos hacer con nosotros. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Siguiente, por favor. Bueno, este Sigmund, que iba a aparecer, por supuesto, si el seminario lo da un psicólogo, iba a aparecer Sigmund, con su habano, además. Bueno, vamos a ver a qué llamamos duelo, de acuerdo a Sigmund Freud. ¿Quisiera alguien colaborar, por favor, en la lectura? Bueno, en su texto de 1915, Duelo y Melancolía, el psicoanalista Sigmund Freud, bueno, no sé si está bien, Freud. está bien. Sí, Freud. Introdujo el término duelo para referirse a un afecto normal que se presenta en los seres humanos como reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una fracción que haga sus veces, Sí. como la patria, la libertad, un ideal, etc. Bien, muchas gracias, Elina. Entonces, duelo es básicamente un afecto normal, decía Freud allá por 1915. Vieron que ahora nosotros no hablamos mucho de lo que es normal y de lo que no es normal, ¿no? Hablamos más bien de algunas cuestiones que hacen al bienestar del sujeto o le condicionan su estado de salud. Porque normal, después, con el tiempo, derivó en una cuestión de, bueno, ¿y qué es lo normal? Lo que la cultura determina como normal. Por lo tanto, no era una cuestión más bien científica, sino más bien de un consenso cultural, ¿no? Pero en aquella época, Freud decía reacción normal, afecto normal, que se presenta en los seres humanos frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción
que haga sus veces, como la patria y la libertad. Entonces, básicamente, la persona que está de duelo, porque acaba de morir su padre, su madre, o acaba de cortar con una relación, o acaba de separarse, aunque haya elegido separarse, y está triste, eso es una reacción normal, decía Freud. Nosotros decimos, es una reacción esperable. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes conocen a una persona, le llega al consultorio que dice, ustedes la ven hablando con buen estado de ánimo, tranquilo, y por ahí dice, sí, la semana pasada enterré a mi madre, pero está todo bien, iba a morir algún día. Y sigue hablando de otra cosa. Uno podría pensar, ¿cómo? ¿Y la reacción normal frente a la pérdida dónde está? ¿Qué les parece? ¿Sería una persona negadora? ¿Sería una persona que está haciendo el duelo? ¿Sería una persona que comenzó el duelo? ¿Qué haríamos? ¿Qué les parece? O sea, entender que cada persona vive el duelo a su manera y no todos transitamos todas las etapas de la misma manera que la van a transitar todas las personas. Perfecto, Matías, perfecto. Es eso. Nosotros tenemos que acordarnos que es un caso por caso, siempre. Y que nosotros no somos quienes para decirle, no, mire señor, si a usted se le murió su madre la semana pasada, correspondería que ahora esté arrastrándose por el piso mal y dando lástima de lo mal que está. No. De todas maneras uno lo toma y lo deja como un costadito, ¿no? No se mete ahora, pero algo le termina de hacer ruido. ¿Necesitará este paciente que yo le pregunte qué te pasa? ¿Ustedes han pasado por la insustituible experiencia de preguntarle a alguien cómo estás? Ustedes no saben la puerta que se abre con esa pregunta. Por eso, en realidad, la cultura nuestra, la última parte de esta historia, de estos últimos años, se instaló el todo bien. Porque cuando uno dice, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está cerrando con la pregunta la respuesta eventual. Con el todo bien es, bueno, todo bien, genial, así sigo. Todo bien, cierra. Ahora, si uno dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí puede abrir. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de abrir o de no abrir. Me acaba de decir que enterró a la madre, pero yo no lo veo mal de ánimo. ¿Abro? ¿Pregunto? ¿O no abro? ¿Ustedes qué harían? Vamos a pensar entre todos y todas. Recuerden que están en el segundo año, que pueden decir lo que les venga a la cabeza porque estamos todos aprendiendo. ¿Alguien abrió micrófono y después se arrepintió? Díganme, porque si estoy escuchando voces estoy en el horno, ¿eh? Yo creo que abriría igual, preguntaría. Bien, Clara, perfecto. Porque como que siempre es mejor, o sea, creo que si realmente está bien y se siente bien, quizás no nos manifieste demasiado, y si es como un poco una carátula, estaría bien darle la posibilidad de que se exprese. Bien, entonces, Clara, vos entenderías como médica que hay que apostar a que el otro sepa que yo le estoy preguntando. Y te podrías hacer cargo de lo que pasa si preguntas. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. ¿Qué opina alguien de la posición que muestra Clara? ¿Qué les parece a los demás? ¿Harían otra cosa? ¿Coinciden? Yo creo que le preguntaría, pero si la persona ante mi pregunta no se siente cómodo, no quiere hablar de eso, dejo de insistir y espero que sea un momento adecuado para esta persona para expresar lo que siente, si es que quiere. Perfecto. Perfecto, Luz. Está muy bien. Sí. Tanto Clara como Luz muestran una posición activa de mucho interés. Entonces a la persona le va a llegar que quizá hoy no quiera hablar, pero que va ahí hay una médica capaz de escucharlo, de escucharla. Me parece que lo más importante es que le quede claro al otro o a la otra que ustedes están. Quizá hoy no sea el día, bueno,
Nada, yo estoy acá, ¿sabes? Siempre preguntando, se muestra un interés hacia el paciente, el usuario y la usuaria. Bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo las respuestas. Avanzamos. Entonces, vivenciar y transcurrir la pérdida es porque en realidad el duelo se vive y no se puede transmitir sin pasar por todas las etapas. Esto significa, ¿cuál es la fantasía más común en una persona que está pasando por un momento de mucha tristeza? ¿Por qué no me dormiré y me despertaré en 2 años? Ya pasó todo, ya hace 2 años que me pasó. Es como la fantasía porque en realidad con esto del amor y su correlato, que es que, bueno, yo voy a duelar a la persona que amo en en la misma medida en que la amo. Obviamente uno no se va a andar fijando, bueno, te voy a tratar de amar un poquito por si tengo que sufrir menos. No, se ama y no se ama y no se ama. Pero si hay una pérdida, se tramita con el dolor en la misma medida en la que se lo amó o se la amó. Entonces, no se puede hacer ninguna de las etapas, hay que transcurrirlo, digamos, ¿no? En este sentido, el duelo no solo se presenta frente a la muerte de un ser querido, sino también en relación a situaciones que impliquen la evidencia para el sujeto de una falta o de algo que ha de dejar atrás y que no volverá a recuperar, pero que deja siempre un recuerdo. Por ejemplo, una, eh, un ejemplo de duelo esperable en un ciclo vital que se va cumpliendo. ¿Cuál sería para ustedes? Algo que ustedes saben que les va a faltar y que no va a volver a ser como era. Esperable. Supongo que una familia que tiene hijos, que se vayan de la casa, se independicen, como que nunca Claro, más nada. Luana. Claro, claro. Eso es lo que se llama el nido vacío, ¿no? Es una familia que tiene una manera de organizarse con los hijos dentro y que va a tener que duelar esa manera de organizarse porque ya los hijos afuera siguen siendo hijos, pero ya no viven todos los días en mi cotidiano. Y eso yo lo tengo que duelar. Sí, muy buen ejemplo, Luana. Sí. Otro muy común es el crecimiento. Perdón, ¿iba a hablar alguien? Puede ser también la jubilación. A O sea, ver. una vez habíamos visto como que la jubilación para esas personas también era una pérdida porque perdían como todos los lazos en cuanto a vínculos que les generaba el trabajo y tenían que cambiar como de vida, digamos, por así decir, y también perdían como independencia, digamos, de ese dinero. Sí, sí, Juliana, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí había un estado de la persona que lo tenía como miembro de un lugar, que tenía su lugar, que era nombre, apellido, tenía compañeros y compañeras de trabajo, y deja de tener ese lugar. Y además ganaba un dinero que pasa a ganar menos, entonces quizá eso también le impacte en la independencia económica que tenía, que ya no va a tener. Entonces, de alguna manera, esos son duelos que uno sabe que les va a llegar cuando todo cumple su etapa, ¿no? Y cuando ustedes dejan un grupo y se van a otro grupo, aunque sea por elección, o cuando dejan una relación de amor, porque ya no hay amor, aunque ya no haya amor, cada vez que uno elige dejar algo, tiene inicialmente la falta de eso que tenía. Por eso también da para confusión. Pero ¿cómo? Si yo ya sé que no quiero estar más con ella, con él, ¿qué pasa que me acuerdo de los buenos momentos? Bueno, porque eso también es hacer el duelo. Cuando uno deja a alguien, no estaba todo 100% mal. Seguramente habría un 30% que estaba bien y un 70% insoportable que estaba mal. Pero resulta que cuando uno está solo se acuerda más del 30%, porque claramente no volvería a estar con la persona, pero algunas cosas estaban bien. Bueno, eso es despedirse pieza por pieza de lo que ya no va a estar. Aunque después uno tenga una segunda vuelta con la persona, ¿eh? Hay una parte de la relación que termina. Vieron que a veces se vuelve y dice, bueno, pero nada que ver con la primera etapa nuestra. Y no, porque esa etapa se terminó por algo, se dueló por algo, y nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como dice un libro, ¿no? El título de un libro. ¿Vamos hasta acá?
¿Se ubica? ¿Lo pueden pensar lo que estamos diciendo? ¿Les resulta ubicable? Sí, sí. Perfecto. No, lo que quiero que me digan cuando vean que se pierdan o que crean que es muy abstracto, me lo dicen, porque la idea es que sea ubicable. Bueno, entonces, así que por ejemplo el duelo se desarrollaría o frente a la partida de un amigo familiar, o por la pérdida de un objeto de amor, ante la necesidad de cambiar, una mudanza, o por las etapas evolutivas. Esto que yo les decía, cuando uno crece y todavía no dueló la etapa anterior. Por ejemplo, cuando se es niño o niña y se pasa a adolescente, la cultura te va pidiendo cambios que a veces vos no tenés. Una frase cultural es, ya estás grande para eso. Y realmente, si yo lo sigo haciendo, no me debo sentir tan grande. Debo creer que esto está bien que lo haga, lo quiero hacer. Pero resulta que la cultura nos va poniendo alguna, y ya estás grande para eso. Así como cuando este, alguien sabe, no sé, una viuda, que los primeros meses todo el mundo quiere escucharla y le pone el pecho, le pone el hombro, pero después de unos meses la viuda sigue igual de mal y resulta que la sociedad, la panadera, la señora del almacén o el señor que solía escucharla le dice, bueno, ya está, ¿cuánto va a estar con esta pena? Hay que mirar para adelante, la vida es linda, y resulta que nos empiezan a poner tiempos a los tiempos del duelo. Entonces, eh, los tiempos propios, a veces la cultura hace que se vayan terminando, porque uno vive en una cultura, ¿sí? Bien, el que viene. En el caso de una enfermedad, tanto el paciente como la familia se ven enfrentados a la experiencia de pérdida. Por ejemplo, una familia que tiene una persona en cuyo seno familiar de todos los días, no sé, cae en una depresión, de las severas. Vivir con una persona que tiene depresión es complicado, la cotidianidad, la diaria, y además se añora a aquella persona que era antes de tener la enfermedad. Bueno, lo de Alzheimer que yo les contaba, está pero no está, no está más. O algún estado que haya cambiado dentro de una persona que yo, lo más grave, cuando tiene una pérdida de un miembro, por ejemplo, y tiene que seguir la vida. Em, bueno, ahora me viene a la cabeza un ejemplo. Hace 2 años una persona intenta quitarse la vida, pero estaba tan nervioso que se dispara mal y se saca un ojo. Y después no se animó más a quitarse la vida. Y ahora tiene una vida donde tiene un ojo solo, pero además le resulta muy difícil conllevar lo que es la mirada del otro. Porque el otro lo mira, la persona decía, como juzgándolo, que ni siquiera te pudiste matar, así de duro, digamos, ¿no? Pero bueno, todos esos cambios donde la vida sigue, pero con una falta evidente por la enfermedad, tiene un trastocamiento a nivel familiar también. Bien, otro ejemplo, el paciente experimenta la pérdida de salud, de su estilo de vida, de roles sociales, bueno, un poco lo que hablaba creo que Juliana o Luana cuando hablaban de qué pasa cuando llega la jubilación. En lo que respecta a familiares y amigos, supone la pérdida de las relaciones, de la cotidianidad, de los roles y de las funciones. A ustedes les habrá pasado que hay un montón de cosas de su etapa de secundario que ya no tienen ahora que están en la universidad. Han tenido que hacer un montón de duelos. Inclusive si se tuvieron que mover de ciudad. Bueno, ahora con la virtualidad capaz que están todos en sus lugares de origen, pero si tuvieron que correrse de su casa, irse a otra casa nueva, por más que sea algo elegido, dejan de tener lo que tenían y dejan de cumplir roles en determinados grupos de amigos o amigas. Eso se duela. Bueno, ¿vamos hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien tiene algo que pueda complementar lo que estamos hablando? ¿Se les viene algún ejemplo? ¿Algún conocido? ¿Conocida? ¿Propio? Bueno, siéntanse libres para aportar, por supuesto, que es lo que buscamos, ¿sí? La que sigue, Nati, por favor. ¿Qué es lo que duelamos? Duelamos ya no ser una niña, ya no ser el compañero de trabajo
de María. Ahora yo soy un jubilado. Ya no ser un estudiante. Aunque les parezca mentira, ustedes están toda la carrera tratando de llegar a ser médicos. Cuando son médicos, el primer año se añora muchísimo dejar de ser estudiante. Lo que se duela es lo que uno deja de ser. Después le da la bienvenida a lo nuevo, pero se deja de ser. Y eso es algo que uno le escucha toda la vida, ¿no? Las madres y padres que son re felices porque son madres y padres, pero de vez en cuando, ¿te acordás cuando no teníamos hijos? Lo que hacíamos. Y hacen una idealización de ese pasado que a veces es mentira, pero como todo tiempo pasado uno lo idealiza, a veces se cree ese mismo cuento, ¿no? Entonces, lo que se duela es lo que ya no se es. El duelo corresponde a un proceso psicológico que se presenta en una persona frente a una situación traumática que implica una pérdida y a la vez genera un pesar. Mediante el trabajo de duelo se busca que la persona acepte la pérdida, se readapte a la nueva realidad de ausencia de eso que perdió, y esta es una condición esencial para elaborar su duelo. ¿Qué significa? Que si yo no acepto un día, me levanto y digo, sí, ya está, no lo tengo más, no empieza nunca mi duelo. Por eso a veces uno dice, le sigo hablando del padre y es como si se hubiera muerto ayer y el padre murió hace 3 años. Sigue llorando como si hubiera sido ayer. Si el tiempo no hizo mella ahí, algo pasó con el tema del inicio de aceptar la pérdida. ¿Se ubica? Bien. Bueno, ¿quién quiere ayudarme y leer esta diapo? Yo si querés la leo. Dale, gracias. El duelo trae consigo grandes desviaciones de la conducta. En los adultos los síntomas pueden ser muy similares a aquellos presentes en un episodio de depresión mayor, con sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, anorexia y pérdida de peso. Bien, muchas gracias, Juliana. Cuando una persona está en duelo, no hace lo que hace todos los días y tiene desviaciones de la conducta habitual. Y eso uno lo puede ver. ¿Pero eso por qué? Porque tiene el piso trastocado de su vida. No puede pensar la vida sin la persona que se fue. Le lleva un tiempo volver a adaptar la cabeza a una vida que tiene que inventar sin la persona que ya no está. Tiene toda la vida armada con la persona que estaba. Entonces, por supuesto que como está perdida, tenemos claramente desviaciones de la conducta. Y hay que tener muy en claro que el diagnóstico no sea de depresión mayor, porque los primeros tiempos del duelo tienen síntomas que se asociarían también con los de la depresión mayor. Entonces eso hay que tenerlo muy en claro al hacer las entrevistas que pueden hacer en una consulta con un médico, ¿no? Bien, la que sigue. Existe también en la persona una disminución en el interés por el mundo exterior en todo lo que recuerde al muerto. La persona deja de tener mucha energía como la que tenía. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo claramente. Es muy poco romántico, como lo voy a decir, porque estamos hablando de amor y afecto, pero yo les diría, ustedes tienen un tanque lleno de 100% de libido. La libido, ¿ustedes saben lo que es la libido? ¿La han escuchado? Es una palabra muy común ahora. Uno libidiniza aquello que le interesa y que quiere y deslibidiniza lo que no le gusta. Pero el acto de deslibidinizar lleva un tiempo, porque para que uno haya puesto la libido en un lugar, nosotros no amamos tan fácil. Cuando amamos, amamos a una persona. Entonces, cuando elegimos amar, no es tan rápido que nos dice, bueno, listo, elijo no amar más porque la persona me dejó. Ese proceso de que vuelva la libido hacia nosotros es lo que se llama el trabajo del duelo. Pero, como no vuelve rápido, hay un montón de tiempo donde si nosotros teníamos 80% de libido puesta en la persona que amábamos, vamos a andar por la vida hasta que no retomemos esa libido con un 20%. Y todo lo vamos a hacer con un 20%. Hasta que el afuera nos empieza a hacer reaccionar. Bueno, dale, ya está. 3 veces ya faltaste a la clase. Ya van dos días que no vas al gimnasio, que a vos te encanta.
estás faltando a los lugares que están con tus amigas. Bueno, ahora está complicado eso, pero eh, ¿por qué? Porque uno no tiene la energía para hacer nada más que estar triste. Cuando la libido de a poco va volviendo, que es cuando aceptamos la pérdida y decimos, bueno, listo, ya está, no estoy más con esta persona, voy a mirar para adelante, empezamos otra vez como a erguirnos y a poder tener ganas de seguir haciendo cosas en la vida. Pero ese estado, hasta que vuelve la libido, es un estado de una disminución de interés por el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro interés lo tiene la persona que ya no está. ¿Se ubica? ¿Sí? Bien. Déjame decir una más, Nati, perdóname. La capacidad de amar y de elegir algún nuevo objeto de amor se ve también afectada, al igual que la productividad y el área laboral. Tampoco nos podemos, ¿vieron eso que hay un dicho que dice rey muerto, rey puesto? Eh, o algo peor, mucho más objetal, que es el clavo que saca el otro clavo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno se engancha en una nueva relación, pero todavía no salió de la anterior, no tiene idea por qué empezó esa relación. Y eso es muy dañino, aunque uno en el momento crea que pueda estar bien. ¿Por qué? Porque la verdad que uno no está ahí 100%, está casi sin saber por qué está. Bueno, me agarró en una época que yo tenía las defensas bajas, me dijo tres cositas que me hicieron sentir bien cuando yo estaba tan mal, y resulta que cuando uno se empieza a armar, no tiene ganas de estar con esa persona. Bueno, eso pasa cuando nuestra capacidad de elegir se ve afectada porque realmente estamos tristes. Lo mejor que los psicoanalistas decimos es, señora, por el momento no elija, no emprenda nada, hasta que usted se aclare un poquitito. Esto obviamente a veces se puede y a veces la vida nos lleva por delante, ¿no? Qué bueno, porque si fuera todo planificado, uno le diría, discúlpame, ahora yo estoy mal, tenés que volver en un tiempito. A veces pasa que nos esperan y a veces no nos esperan. La vida misma, ¿no? Bien, ahora sí, Nati. Entonces, conceptos fundamentales. Yo sé que están todos y todas escuchando atentamente porque están entendiendo que se trata de un duelo, pero además está esta parte que es la parte como más utilitaria del asunto, que es esto es lo que no pueden no saber. Y si quieren más utilitario, es lo que va a estar en una pregunta de Lesi seguro. O sea, esto lo tiene que tener claro. El duelo es un proceso, no es un estado. ¿Cuál es la meta terapéutica que nos podemos poner como equipo de salud? Crear conciencia. Con lo inevitable hay que tratar de llevarse lo mejor posible. Con lo inevitable hay que tratar de llevarse lo mejor posible. Es lo que estamos haciendo todos desde el 19 de marzo para acá. Estamos duelando la vida anterior y estamos tratando de llevarnos lo mejor posible con lo que no podemos evitar que pase. Ese es otro duelo que como sociedad estamos haciendo todos y todas, cada uno como puede. Esto que está pasando hoy, que el seminario sea por plataforma, también es un duelo de lo que eran los seminarios en el aula, en vivo, presencialmente, donde los estudiantes podían preguntar, el docente podía responder. Todos duelos que, como son inevitables, tratamos de buscarle la vuelta. ¿Sí? Bueno, vamos hasta acá. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Yo paro cada 5 o 6 minutos porque me parece lo más sano para todos y todas, ¿eh? Si no es un monólogo. Avancemos, por favor, Nati. Entonces, ¿por qué hablamos de un trabajo? Creo que quedó claro, ¿no? Tenemos que tener ganas de salir adelante, le tengo que poner la voluntad que le tengo que poner, y eso es un trabajo, no es algo que puedo hacer de taquito. Freud decía, la sombra del objeto cae sobre el yo. Yo lo puse ahí como frase porque es una frase súper simbólica. Cuando nosotros tenemos una pérdida y estamos vivenciando una pérdida, andamos ensombrecidos, como si la sombra de la persona perdida estuviera sobre nosotros. Y el trabajo de duelo es ir quitando de a poco esa sombra para que nos vuelva a dar la luz, el sol, pero ya salir de la sombra, ¿no? El dolor y el desafío es a la estructura subjetiva, bueno, esto es un poco de psicoanálisis, pero creo que se va a entender. Para recomponer
universo simbólico luego del cimbromazo que le provocó ese agujero en lo real que significa la pérdida. Nosotros simbólicamente entendemos qué pasa, pero acá adentro es como si fuera un gran agujero. ¿Vieron esas personas que dicen, yo tengo un agujero acá? O tengo un vacío acá. Y siempre lo ponen acá, ¿no? En el pecho. Porque en realidad se siente como un agujero. Algo que nos falta, algo que nos deja una parte nuestra al aire libre. Algo que estaba tapado. Es un agujero. Lo simbólico es lo que trata un poco más de poder entenderlo. Lo del cuerpo ya lo vivió y ya lo sintió. El trabajo del duelo es empezar a rellenar ese agujero, por lo menos de esa falta, hasta que simbólicamente yo pueda aceptar que ya no está. El objetivo es traer la libido que se llevó la persona que no está más, para tenerla a disposición y volver, si Dios quiere y las cosas van bien, a enamorarme. Pero no puedo enamorarme hasta que no recupere el 100% de libido. Digo si las cosas van bien porque no está tampoco tan comprobado que uno pueda pasar por la vida y pueda haberse enamorado muchas veces. Ojalá que a ustedes les pase enamorarse una fuerte o que bueno, que todos tengan algún pasaje por ese estado de enamoramiento, pero no está comprobado de que todos podamos enamorarnos en esta vida. Bueno, sin llevarlo al lado romántico de la historia, avanzamos un poco, Nati. Otros ejemplos es, por ejemplo, una enfermedad crónica que padezca la persona o que padezca alguien de la familia y que no puede hablar de esa enfermedad crónica. El duelo por el cuerpo que ya no tengo. ¿Vieron la depresión postparto que se llama? El cuerpo que yo tenía antes de estar embarazada, el cuerpo que yo tengo ahora después de haber sido madre, y además mi bebé que estaba conmigo 9 meses, que ahora está fuera, ¿no? O lo del Alzheimer, que también lo hemos hablado. La siguiente, Nati. Bueno, vamos a los tiempos y los momentos del duelo. Hasta acá está claro a qué se trata del duelo, porque es un proceso, porque es un trabajo, ¿sí? Está claro. Bien. Si me dicen que sí, entonces avanzo. Las etapas. Estas etapas son etapas esperables, pero no son universales. No les pasa a todos igual, ni les pasa a todos en el mismo orden. Esto tienen que tenerlo en claro. Las etapas son aturdirse. No sé qué pasa. No, la verdad que no sé qué pasa. Me estoy olvidando de las cosas todos los días. Desde que me pasó esto, no sé, dejo las llaves en cualquier lado, dejo las llaves en la puerta del auto, dejé la pava y se me pasó. Uno está aturdido, ¿no? Incredulidad es la etapa de no lo puedo creer. No, la verdad, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y no lo puedo creer y no lo creemos. Es el no lo puedo creer. Y hasta que no sale uno de la etapa de no lo puedo creer y lo cree, no hay manera de avanzar aceptando la pérdida. Luego la negación. No, lo que pasa es que está confundida. Me dejó, pero está confundida. Ya va a volver. Pero mirá que está con el otro chico y se la ve muy bien. No, a vos te parece que ya está bien. Pero ella está confundida. Se va a dar cuenta, va a reaccionar, me va a llamar. Entonces, la negación es, no puedo ver lo que veo. Y me armo una negación. No aceptar la realidad, que va de la mano de la negación. Una desorganización, porque al estar en duelo me entro a desorganizar. La agenda que yo tenía, que tenía un montón de horas para estar con la persona que no está, más aparece un montón de tiempo disponible del que yo no tengo ni idea de qué hacer. Nos pasó en la pandemia. El primer mes nos decían, aprovechen y hagan todo eso que ustedes siempre dicen, ¿cuándo tendré tiempo? Lean el libro, terminen el libro, armen la biblioteca. Bueno, eso nos habrá llevado 4 días. Después teníamos un montón de tiempo que no podíamos salir, que no sabíamos qué hacer, porque no era algo elegido. Esa es la desorganización. La desesperanza, la angustia. Son todas etapas esperables, ¿no? ¿La que viene? También Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Si bien una persona lo puede transitar en distinto orden, ¿puede ser que una persona no sufra alguna de esas etapas? Sí, puede Son ser. 6, que atraviese 4. Sí, puede ser.
Por eso decía yo, no son universales. Sí, puede ser. Porque siempre es caso por caso y depende de lo que nosotros como personas vamos haciendo con la vida que tenemos, cómo afrontamos las frustraciones también, las pequeñas frustraciones, ¿no? Pero sí, sí, es así. Es muy buena tu pregunta, Luz. Sí. Em, la última de las etapas, que la puse última, pero no va última, es enojarse, ¿no? Em, y empezar a buscar culpables. Lo que pasa es que si el médico lo hubiera visto antes, ahí pasó algo raro. No, me termina dejando por aquella noche que tendría que haber ido al cine, que al final le dije que no, que prefería otro programa. Yo vi, me di cuenta que a ella no le gustó, pero me parece que fue esa noche. Y uno empieza a tratar de encontrar razones a la sin razón, que la única razón es no te quiere más, o falleció, o tuvo un accidente. Y lo último, lo que nos enlaza con la vida, es que nos reorganizamos y aceptamos la pérdida. Vamos para adelante. Y eso no es algo que uno diga, hoy me levanto y acepto la pérdida. Es el proceso de duelo que un día termina. ¿Cómo se da cuenta uno que terminó el proceso de duelo? ¿Qué les parece? Cuando tiene el 100% de la lividez. De la libido, sí, Luana, tal cual. Pero en el día a día, ¿cómo te das cuenta que una persona, podemos decir, ha concluido su tiempo de duelo? ¿Qué les parece? Y quizás cuando mencionas, ah, perdón, Sol, habla. No, termina la idea. Cuando una persona quizás menciona o habla sobre esta persona que perdió, objeto o momento que perdió, y no trae ningún tipo de estas etapas, ni enojo, ni frustración, ni nada. Bien, Luz, ¿sí? ¿Y Sol? Yo iba a decir cuando ya no está pensando en eso, o sea, cuando ya no es algo que está constantemente en la cabeza. También está muy bien. Las dos están muy bien, sí. Cuando uno puede hablar de la persona que se fue y puede hablar tranquilo, eh, es decir, que ya no está angustiado, sino que está triste, la tristeza nos deja hablar, la angustia no. Eh, Algo del duelo se terminó. Y cuando, como decía Sol, cuando uno se da cuenta que pasó todo un día y de golpe por una canción, que las canciones siempre nos llevan a esos momentos, ¿no? Por una canción se acuerda y dice, ah, pero mirá, hoy no pensé en todo el día, voy mejorando. Antes era todo el día, me levantaba, pensaba en él, me acostaba, pensaba en él. Hoy no pensé en todo el día. Bueno, eso significa que el duelo empezó a cerrarse también. Perfecto. Entonces, Nati, la próxima. Final del cuentito. ¿Quién quiere leerlo? Leo, Dale, final gracias, del Nati. proceso. El yo obligado, por así decirlo, a decidir si quiere compartir este destino del objeto perdido, al considerar el conjunto de las satisfacciones narcisistas que comporta el permanecer con vida, se determina a romper su lazo con el objeto desaparecido. El fin del duelo, gracias, Luana. El fin del duelo es cuando uno prefiere seguir vivo y no morirse con la persona que se fue. O no terminar su vida amorosa con la persona que nos dejó. Entonces, el yo se obliga en un momento a decidir, bueno, ¿vas a seguir compartiendo este destino al que se fue? ¿O vas a considerar el conjunto de satisfacciones narcisistas que tiene el estar vivo? Decidimos la vida y rompemos el lazo con el objeto desaparecido. Ese sería el final del proceso. La elección por la vida y no seguir perpetuando el lazo con la muerte, ¿no? O con quien nos dejó. Bien. ¿Se entiende? Bien. Y ahora la que viene a ti. Hay una película, yo ahí en la guía hay 4 películas. Hoy a la mañana le mandé la guía a Natalia para que pudieran tenerla, para que les sirva para la lectura.
Y hay 4 películas que nosotros con Soledad habíamos pensado que trabajan estas cuestiones de duelo. Una es esta, que es argentina, No sos vos, soy yo. No sé si la han visto. Es una película con Diego Peretti, Soledad Villamil y Cecilia Dopaso, que es como si yo les dijera paso a paso y etapa por etapa el duelo. El protagonista tiene una situación de duelo, yo les recomiendo que la vean, así que no se la voy a contar. Eh, una cosa que le irrumpe, que no se espera, y empieza con todas las etapas: aturdimiento, incredulidad, dar lástima por la vida, negarlo, eh, ponerse en condiciones sin estar en condiciones, eh, hasta que además lo termina el duelo. Y el día que lo termina, no le estoy contando el final de la película va mucho más allá de que eso. Dice esta frase que me parece que simboliza muchísimo eso que le pasa a uno cuando termina un duelo. Si alguien la puede leer, por favor. Y no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que fuera, la angustia se transformó en dolor y con mucho esfuerzo más logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses pude despertarme un día sin sentirme que me faltabas. Esa frase es el fin del proceso. Después de muchos meses pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Eso sería como un duelo re prolijito, re lindo hecho, y que uno puede disponer otra vez de la libido para poder amar otra vez. Bien. Preguntas, comentarios. Bien. Avanzamos, Nati. Yo tengo una Sí, pregunta. claro. Sí, Me tendría que haber hecho antes, pero bueno, se pasó. Que en un ok. momento hablaste como que la pérdida de un hijo es el único que no se podía salir, o yo entendí mal, del duelo, porque Entendiste, cortaba con la cotidianidad. entendiste bien, Luana. Sobrevivir a un hijo es el único proceso de duelo que no se sabe si se puede hacer. Ah, Porque, entre otras cosas, altera el ciclo vital. La pérdida por la muerte de un padre o de una madre es dolorosa, pero de alguna manera hay una parte nuestra que inconscientemente sabe que puede pasar. Sobrevivir a un hijo no está considerado como posibilidad. Por lo tanto, es el único proceso de duelo que no se sabe si se puede hacer, si se puede realizar. Sí. y en ese caso, ¿qué pasaría? Tipo, si ¿Cómo está en duelo toda la vida. Siempre es caso por caso, ¿no? Esto significa que cada uno de nosotros cuenta con recursos para llevar adelante las frustraciones que vamos teniendo por la vida, los éxitos y la frustración. Hay que ver con qué recursos cuenta la familia, hay que trabajar en acompañarlos y hay que buscar redes. Todo el tiempo hay que buscar redes. Pero digamos, no es que va a quedar en duelo toda la vida, pero no es un duelo que vaya a poder llegar a su fin. Quizá pueda estar un poco menos mal. Y depende de lo que le vaya pasando y depende de la edad que le vaya pasando también. Por eso digo caso por caso. No es lo mismo un bebé que un niño de 10 años que un joven de 20. Y no es lo mismo una mamá o un papá de 20 que de 30 que de 40. Y no es lo mismo si te pasó en un momento que estaba bien tu vida o en un momento que venís teniendo pérdidas. Cuando vos preguntas, ¿va a estar en duelo toda su vida? No va a poder terminar el duelo, podría decirte yo. Puede aspirar a estar mejor y que la vida no le sea insoportable. Pero no podemos garantizar que haga un trabajo de duelo así tan redondito como el que estamos hablando de esta frase que les contaba recién. Sí, gracias. ¿Sí? De nada. Bueno, y en la pandemia, eso es lo que ustedes van a tener que ir a ver qué pasó en la comunidad con la pandemia y con sus duelos. ¿Qué está duelando la comunidad? Bueno, la comunidad tiene procesos de cambio. Hasta acá yo les conté el,
¿De qué se trata el trabajo de duelo? Y lo enfocamos para que se entienda en la cuestión bien individual. Ahora bien, tramitar la pérdida para adaptarse a lo nuevo en una comunidad hay que tomar en cuenta su dimensión, no solo la individual, sino también la relacional, la diversa, la histórica y la colectiva. Es de esta manera que uno puede entender qué ha hecho la comunidad para tramitar la pérdida de la vida que tenía antes de la pandemia. La que viene, por favor, Nati. La época, fíjense qué lindas frases, a mí me encanta, ojalá les guste a ustedes. Estamos habitando la genidad de lo incierto. Esto de lo incierto nos es muy ajeno, entonces vamos inventando. La época redobla la exigencia subjetiva. Hay una irrupción en abanico que altera nuestros hábitos domésticos y trastocan drásticamente todos nuestros planes. El dolor, además, se vive en desamparo. ¿Por qué? Porque no tenemos el cobijo de lo colectivo. Mal o bien, nos... Bueno, tengo un gatito que empezó a cantar acá. Mal o bien, nosotros nos bancábamos bastante cuerpo a cuerpo. Ahora ni siquiera debiéramos poder estar con el otro en una situación de cercanía. Entonces, el dolor además se vive en desamparo por el aislamiento que tenemos. ¿La que sigue? Bien, acá viene ya alguna parte más práctica, que es cómo puede trabajar el equipo de salud en situaciones de duelo. ¿Alguien podría leer, por favor? La palabra bordea, ordena, alojar, la sociedad no siempre aloja, sostener, bancar, estar, poner el cuerpo ahí, recordar que tampoco será permanente, son momentos. Esta es la brújula de un equipo de salud acompañando a una familia en situación de duelo. Cuando decimos la palabra bordea y ordena, decimos, todo aquello de lo que yo pueda decir ya tiene una parte mía tramitada. Si yo lo único que hago es llorar y no puedo hablar, todavía ni empezó mi duelo. Cuando uno puede decir algo acá adentro, ya se metabolizó, que permite que yo pueda decirlo con una palabra lo que me pasa. Entonces necesitamos que pongan en palabras. ¿Cuándo? Cuando sea momento. Cuando hoy hablábamos al principio, como bien dijeron, quizá no sea el momento, habrá que esperar cuándo. Pero la apuesta siempre tiene que ver con que la palabra ordena lo que nos pasa por adentro. O sea que necesitamos que empiecen a hablar. Y hasta ahí tenemos que ir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ubica? Bien. Paul, Sí. ¿Sí? una sola cosa. No, porque a mí me sirvió mucho por ahí contraponer borde a desborde. O sea, la palabra bordea, a veces nos es más familiar identificar en la comunidad o en las personas el desborde, ¿no? Desborde llorando, el desborde haciendo alguna acción, digamos que, y uno cómo acompañar le cuesta desde los equipos. Entonces, por ahí, eso a mí me sirve hacer esa asociación, que el borde es la palabra, digamos, ¿no? Porque a veces vemos situaciones de desborde que es más fácil leerla desde el sentido común, uno tiene la palabra desborde a mano, y quizás está bueno relacionarlo, o por lo menos a mí se me sirvió en varias oportunidades el unir ahí la palabra con lo contrario al desborde, porque la palabra bordea o puede ayudar, si uno acompaña en ese proceso, de poder ponerle palabra esperando que la persona pueda, esperando que esa comunidad pueda, ¿no? Pero acompaña para que aparezca la palabra es lo que va a ir bordeando y va a contraponerse o ordenar ese desborde. A mí me gustaba esa comparación de Sí, desborde. sí, te lo agradezco, Nati. Sí, tal No, cual. No lo había pensado. Sí, sí. Claro, contraponer a desborde. Sí, bien. Debido a que el proceso de duelo es personal, el equipo de salud debe desarrollar la capacidad para asumir una posición de no experto y escuchar activamente cuál es el significado que le está dando esa persona en particular a su experiencia de duelo. Debe acompañar, tanto antes como después del fallecimiento, en forma respetuosa y personalizada, sin preconcepciones ni prematuras etiquetas acerca de lo normal o patológico. ¿Esto qué significa? Que el médico, la médica puede acompañar, no siempre se necesita un psicólogo o una psicóloga.
Y no siempre la persona que perdió un familiar quiere terapia. A veces necesita que su médico, su médica de confianza, lo escuche un poquito. Entonces, cuando yo les pregunté qué harían, las dos personas que contestaron apostarían a escuchar. Eso está buenísimo. Porque a veces quieren hablar con el médico. Y a veces cuando el médico deriva al psicólogo, o la médica a la psicóloga, es porque la persona empezó a llorar y no sabe qué hacer cuando llora. Entonces dice, un segundito, ahí te mando a fulanito que está llorando desde que entró. ¿Te dijo que quería hablar con el psicólogo? No, no, no. Digo, capaz que quería hablar con vos. Pero bueno, el tema es que uno tenga la disponibilidad psíquica para eso, ¿no? Y que saber que eso es una parte de lo que el médico hace también, la médica hace. ¿A qué viene, Nati? Profe, entonces en situaciones así, digamos, donde la persona, que nada, bueno, justo con el PowerPoint y que viene el tema de malas noticias, etcétera, y que se larga a llorar, por ejemplo, dentro del consultorio, uno lo que debería, o sea, hacer obviamente es como tipo, escuchar lo que dice, tener en cuenta lo que le provoca la situación X y tipo estar ahí tendría que ser, como que no otra cosa, digamos, de, no sé, porque por ahí, no sé, como que el tema de la psicología y demás tiene como varias herramientas para abordar situaciones, etcétera, que bueno, por ahí con el tema de la salud, o más que nada con el tema de todo lo que vemos por ahí, del lado patológico, biológico, que uno por ahí no lo tiene tan en cuenta, pero sería básicamente eso de poder estar y acompañar, como decían los otros puntos antes. Sí, Celina, perfecto, Pido perfecto la lo que decís. palabra un minutito, Claro, Paul. claro, Sí, claro. sí. No, no, porque bueno, en el rol, yo soy médica, ¿no? Y confesar, digamos, confesar, compartir todo lo que nos costó, o me costó entender que escuchar es una intervención. Y uno dice, bueno, ¿y cómo intervengo? Ya estás interviniendo así, de esa manera. Eso nos cuesta encontrar desde el modelo hegemónico, ¿no? Esto de que siempre el hacer es hacer como propositivo, ¿no? Y decir, bueno, alojar al otro, al sujeto, de la persona tal cual es, ya el hecho de escuchar, cuando hoy decía Paul, hacer la pregunta, y vos decís, bueno, ¿y qué hago con lo que me diga? No, no, ya hiciste haciendo la pregunta. Obviamente, después, cuando uno comparte, que puede decir, mirá, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, yo voy a consultar con quién más podemos tomar, digamos, esta situación que quizás tenga una respuesta más integrada. La persona siempre lo que necesita es el interés de la persona que tiene enfrente y va a aceptar esta cuestión de, si yo no puedo responder todo, que yo salga a pedir la colaboración de otros saberes. Digamos, actitudinalmente, eso es lo que espera la persona, ¿no? Que se lo aloje con sus necesidades. Entonces, a veces eso, comprender que el hacer es la pregunta o el hacer es escuchar, cuesta un montón, por lo menos desde el modelo hegemónico que uno viene preformado desde lo médico, ¿no? Muchas veces se retrae y no pregunta porque mirá si me dice algo, ¿qué hago? O, qué sé yo, hacer algo ya y bueno, esto, salgo corriendo. Bueno, a veces eso, pero claramente el estudiar las ciencias sociales, el incluir la psicología dentro de los conceptos de los conocimientos que uno tiene y va a tener como médico en las herramientas que va a utilizar, uno se tiene que hacer propio esto para poder estar ubicado, situado donde está y entender eso, ¿no? Que esas pequeñas cosas. Sí, tal cual. Ustedes van a escuchar como médicas, como médicos, no van a escuchar como psicólogos. Van a tener otra escucha, pero lo importante es estar dispuesto a que si el paciente me quiere contar algo a mí, yo pueda estar ahí para sostener, para bancar. Después, obviamente, como estoy en un equipo, lo voy a llevar a mi equipo y por ahí tengo al psicólogo o psicóloga con quien puedo hablarlo, el trabajador social, a mi equipo. Pero a veces la intervención, ese día, fue fantástico que ese día que estaban angustiados hubiera un médico o médica capaz de darle 10 minutos más para escucharlo. Esa es la intervención. Después eso puede abrir otras cosas, ¿no? Llegado a tu caso, Celina, que vos planteabas, podría decirse que la persona dice, bueno, me hizo re bien hablar con usted. Bueno,
Me alegro. Vos sabés que acá tenemos también la posibilidad de que si querés hacer terapia, hay un psicólogo, pero si no, bueno, que si querés hablar conmigo también estoy. Y listo, se le abre la posibilidad y él verá que después qué quiere hacer. Lo importante es dejar el cuerpo ahí, alojar, como decía Natalia, ¿no? Yo me angustié con mi médico y mi médico no me sacó, me dijo, me quiso escuchar. Esa es la intervención. Bueno, esta parte del protocolo la vamos a saltear, porque es la parte que iba a hablar Soledad como médica, y no voy a hablar no les voy a contar las diapos yo, sino que esto después va a estar como material. Y después veremos, pero vamos a ir hasta, digamos, Podemos pedirle a Soledad que lo grabe bueno, y bueno, y lo suba. dale, Sí, 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 sí. sí, perfecto. Bueno, avancemos ahí, Nati. Bien. Bueno, la última parte del seminario es respecto a los cambios en la comunidad, ¿qué pasó con la función escuela? En este punto, no solo las pérdidas significativas de personas, sino también la pérdida de cotidianeidad, el aislamiento social necesario para cuidarse, terminó afectando la vida social de las personas que encontraban en la escuela una excusa para encontrarse con las vecinas, los vecinos. El encuentro con el otro o la otra ahora está en suspenso y ese encuentro es insustituible. Por lo tanto, ¿cómo hicieron las escuelas para avanzar en esta época de falta de conectividad también? Y hay un concepto que se juega que es el de presente continuo, sin posibilidad aparente de corte, que a nosotros nos daba el hecho de ir hasta la escuela y volver, de ir a buscar a nuestro hijo, nuestra hija y volver, o a los propios niños y niñas ir a la escuela y volver a la casa. Eso ahora no está y es más difícil establecer los cortes. Como a ustedes les pasaba con la universidad también. Bueno, ustedes ya empezaron con lo virtual, pero antes venían de otras carreras donde estaba lo presencial. Ese corte ahora es complicado, por eso a veces uno no sabe por qué prescribe un sábado a la tarde, porque el sábado se le hace muy lunes a veces. Bueno, esa es la idea del presente continuo. Como no salgo, como por ejemplo ahora estamos hablando de las vacaciones. Y la mayoría lo primero que dicen es, bueno, si total no vamos a salir, o vamos a ir acá nomás. Hay un presente continuo que dejó de ser cortado como antes necesitábamos entrar y salir. Y eso también es un duelo. Lo que sigue, Nati. ¿Con qué se encontró la escuela? Que lo de la conectividad mostró una desigualdad evidente de posibilidades. Que lo presencial la disimulaba, porque hasta la escuela los llevaban, los padres y madres podían llevar a su niño y niña a la escuela. Ahora, si no tienen conectividad, se quedan afuera de un montón de cosas. Entonces, Internet antes era un privilegio, ahora se volvió una necesidad. Ese es otro de los cambios. Eh, Docentes que no tenían ganas, nunca le habían dado importancia a la tecnología, tuvieron que hacerse no amigos y amigas, sino compañeros de trabajo, porque si no, no podían trabajar. Ese es otro cambio también. Y aceptar la realidad social, poniéndola en diálogo con la función escuela, es, bueno, esto llegó para quedarse, la función escuela tiene que continuar. ¿Cómo la escuela pudo seguir dejando su lugar de función de alojar a los niños y niñas y esta función social tan importante, cómo se ha podido ir modificando? Yo en la guía les pongo una foto de un patio de escuela vacío, eh, que bueno, un poco también para los docentes fue difícil tratar de pensarse de otra manera que no fuera en lo presencial. La que vienen a ti. Por último, el duelo hay que inventarlo. Cada uno lo inventa. Quizás no estemos en tiempos de respuestas, pero sí en construcción de preguntas que comiencen a poner un foco amable y a ser causa de algún borde posible en medio de tanta imposibilidad. Un duelo inventa cada vez el duelo mismo. Esto tenerlo como brújula. ¿Hay momentos esperables? Sí, no son universales. ¿Hay etapas de duelo? Sí, no tienen un orden cronológico para todos y todas. ¿Qué se hace con lo que no puedo? Empezar a bordearlo y darle alguna forma para que yo pueda saber qué puedo hacer con eso.
Si el problema es una angustia, yo no tengo forma de problema, tengo llanto. Si la angustia es tristeza, yo ya tengo un problema, que lo extraño, que extraño mi vida cotidiana que tenía. Si yo ya tengo un problema, tengo un tratamiento. Bien. Creo que la próxima es muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Yo tengo una duda con respecto al concepto de presente continuo, no lo entendí. Bueno, yo no se los puse en la guía porque es demasiado psicoanalítico y no quiero teñir de psicoanálisis a la carrera de medicina. Lo puse acá para comentarlo. El presente continuo nos pasa porque hay una franja que era el entrar y salir que ya no tenemos. Y esa franja afecta de distintas maneras a distintas personas. Yo les digo lo que vengo escuchando en consultorio. Ahora, antes me bañaba sí o sí todos los días. Ahora, como sé que no sé si salgo, veo. Me voy acostumbrando a no bañarme tanto. Eh, Tengo 4 camisas que las vengo usando, total, salgo una vez cada 3 semanas. Entonces ni necesito tener, o preguntarle a alguien que hace mucho que uno no ve, bueno, ¿cuánto hace que tenés puesta la ropa que tenés puesta? Bueno, todas estas cosas que parecen nimiedades son cuestiones que nos van haciendo llegar a una idea de un día largo donde ni siquiera tengo horarios para comer y para dormir. Casi podemos decir que como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. Es un solo día largo. Hemos perdido el corte que significa para nosotros la vida social. Obviamente cada uno en su dimensión. Los esenciales no lo han perdido tanto. Pero los esenciales por ahí perdieron la mitad de su día, porque la mitad están en la universidad, que ahora no es presencial. Lo peligroso del presente continuo es justamente que uno nunca sabe el sábado que se parezca al lunes, las vacaciones que en realidad pasan a ser parte de un mismo continuo. Cuando antes podíamos salir decíamos, me voy a tomar 2 semanas pero no me voy a ningún lado, me quedo en mi casa. Y después de las 2 semanas uno le preguntaba, ¿cómo te fue? Mal, porque hice lo mismo que hago todos los días, lo único que hice es no ir al trabajo, pero no hice el corte. Imagínense que nosotros hace 1 año y medio que estamos intentando ver cómo salimos y cuando salimos con una culpa tremenda, porque la temporada se abrió para todos y todas, pero no me van a decir que todos no estaban con un poquito de culpa de estar en lugares donde había mucha gente. Hay algo que se nos va metiendo en la cabeza que es, ¿dónde están los cortes? Si yo puedo a las 4 de la mañana, es lo mismo que las 5 de la tarde, eso es el presente continuo. La dificultad de que yo sienta mentalmente que hay un corte. Que el viernes es un viernes, que el miércoles es un miércoles. ¿Se entiende, Celina? Es un estado mental el presente continuo. Sí, Vino gracias. a cuento, perdón, que vino a cuento por los duelos que estamos haciendo por la pandemia, sí, perdón. Buenísimo. Profe, yo te quería pedir si podrías repetir el concepto de trabajo de duelo, porque Sí, me quedó borroso. está bien. Y la guía está, para que te quede claro, Luz. Igual te lo digo bien clarito. El duelo es un trabajo porque necesita que la persona tenga la voluntad de querer salir del estado de tristeza. La voluntad significa que va a tener que trabajar y poner de sí para poder salir del estado de tristeza. Y es un trabajo porque implica que tu libido tenés que volver a recuperarla, para eso tenés que hacer una idea de llevarte bien con la realidad y dejar de negarla, dejar de protestarla, dejar de buscar culpables, y todo eso se hace trabajosamente. No se hace voluntariamente ni se hace de taquito. Es un esfuerzo. Por eso se dice que el proceso de duelo requiere de que uno trabaje para que el duelo se haga. Muchas gracias. No, por favor. Yo por ahí también conceptos, vos corregime, Paul.
obviamente, ¿no? Pero desde lo conceptual, digo, de alguna forma en la cicatriz que uno le deja las cosas, ¿no? Una cosa es tener la herida abierta y todo o sea, digamos, la mitigación de ese dolor, el proceso, ¿no? Como, por ahí yo imagino, por ahí son cuestiones que uno las va construyendo de esta manera, a ver si sirve, ¿no? Un poco esta construcción, pero digo, una cosa es la persona en el momento que tiene mucha angustia, con la angustia poder transformarla, por ejemplo, en dolor, y en tristeza. El dolor, la tristeza se lleva de otra manera. La angustia como que paraliza todos los momentos, todos los lugares de la vida, la persona no puede pensar, no puede, no sé, no se organiza, ¿no? Y después cuando aprende a llevar, en realidad no es el dolor o la tristeza, sino la pérdida, ¿no? Como que la pérdida, no hay un vuelta atrás, eso es así, va a quedar la pérdida, va a quedar la cicatriz o va a quedar, qué sé yo, eso que no está. Es un hecho, pero llevarlo de otra manera o aprender a sobrellevarlo, porque la vida misma tiene continuos procesos de duelo, o sea, la vida está hecha de momentos de pérdidas, digamos, ¿no? Que uno tiene que ir tramitando, por eso lo que decía Freud, que es una parte normal, lo que sé yo, pero digo, es como el proceso o el trabajo de duelo es hacer por ahí esas vueltas, ¿no? Como cómo transformar eso en algo que la persona lo pueda seguir llevando de otra manera, porque, ¿no? Que le vaya siendo más, como decís vos, más amigable, por decirlo de alguna manera. Por ahí le dije muy casero, digamos, ¿no? No, pero está claro. Aparte, insisto que me viene bien lo que vos digas, Nati, porque vos sos médica. Y generalmente la cuestión del seminario que tiene que quedar en claro que el médico o la médica puede trabajar duelo sin por eso hacer psicología ni hacer terapia. Puede trabajar con su compañero o compañera psicóloga, pero también tiene que tener en claro cómo se trabaja todas las pérdidas que está pudiendo sufrir por ahí la comunidad con la que está trabajando el médico o la médica. Por eso me parece, por eso este seminario está pensado con una médica. Algunos consejos, por ejemplo, guías médicas de duelo normal, hay como tips para acompañar el duelo normal y, no sé, consejos, ¿no? Así como muy generales que, como decís, Paul, es difícil porque cada caso es especial, pero, por ejemplo, no está recomendado que esto ya se dijo, no hablar del tema, porque el tema de no hablar del tema, porque decís, no lo voy a joder, porque qué sé yo, porque se acaba de morir la madre y no le pregunto nada, ¿no? Por ejemplo, algo así, es como, no, esto de que decías vos, bueno, si la persona puede, como también decía Luz, ¿no? Sin molestarla, sin pensar, sin ser como intrometido, pero si da el momento para al menos preguntarle cómo está, es una recomendación, las guías de duelo normal, es decir, hablar del tema es una recomendación, si se puede y avanzar hasta donde se pueda, obviamente, pero preguntar, que sería como el hablar del tema, que la persona pueda decir algo sobre eso, ¿no? Eso es como, porque a veces si no, desde lo médico, digamos así, sin tener incorporado esto de la psicología, que como si fuéramos cosas separadas, ¿no? Uno diría, ¿y está bien o está mal que le pregunte? ¿Le pregunto o no le pregunto? Esto que salió hace un tiempito. Bueno, lo que estaría bien es que yo le pregunte. Bueno, una recomendación, estaría bien, ¿no? Las guías tienen recomendaciones. Después otra recomendación es, bueno, si todavía tiene todas las fotos del familiar como pegadas en todos lados, bueno, tratar de a poquito, en la manera que se pueda, de no estar todo el tiempo como choqueándose con el momento, ¿no? Pero bueno, eso también desde lo psicológico va a depender de cada uno. Pero bueno, como que no, en las guías de duelo dicen que no es recomendable que la persona siga con toda la foto pegada en la pared, ¿no? Una cuestión así como no sé, de vivir como, bueno, sería una forma de no cerrar el capítulo, pero bueno, eso desde lo psicológico se tiene cierta tolerancia, pero si uno pudiera dar un consejo o unas recomendaciones, sí puede ir guardándolas, mirándolas cuando quiera, pero por ahí sacarlas de los portarretratos, digamos, ¿no? Son cosas que dicen las guías, no sé si está bien, si está mal, supongo que está supervisado, pero bueno, lo comparto con vos, Paul, porque son cosas como recomendaciones de cómo hacer un duelo normal, cómo acompañar a la persona a que pueda a poquito ir haciendo ese proceso. Sí, y las preguntas más sencillas son las más profundas, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, no, yo tengo un montón de ropa todavía de mi viejo. ¿Y qué querés hacer? Preguntas así casi con tono casi inocente, digamos. Preguntas sencillitas que dicen mucho con la respuesta.
Yo creo que, digamos, ahora que uno tiene más conocimientos a partir de tantas veces de escuchar este seminario, digamos, ¿no? Claro. Pero lo renuevo, Está Nati, muy no me va a bueno decir que no lo renuevo. y no dije que se repite de manera aburrida, nada que ver. Bueno, este seminario yo le he pedido a Paul que lo dé a los equipos de salud varias veces, porque bueno, los equipos de salud claramente tenemos cierto déficit de esta formación. Y entonces, bueno, en ese proceso digo, si uno empieza a conocer cómo es el proceso que tiene que acompañar, ya no tiene que, digamos, memorizar como memorizaba yo las recomendaciones de la guía de duelo, ¿no? Esto de decir, bueno, hay que decirle que vaya guardando la ropa. Digo, porque uno lo que le va a servir es visualizar cuál es el proceso y que lo tiene que acompañar y después uno lo adaptará a la situación, digamos, ¿no? Creo que lo bueno del seminario es como poder incorporar el proceso de duelo en la vida de las personas como para decir, bueno, y ubicarse uno en la función de acompañar en base a ese proceso. Es decir, uno puede colaborar en la medida que puede ayudar a la persona o a la comunidad a hacer ese paso, si es un proceso que tiene varios pasos, a ir ayudando a que vaya de un paso para el otro, ¿no? Si está primero identificar en qué estado está. Y cuando está ahí, bueno, acompañarlo al paso siguiente. Pero si uno no conoce esos pasos o ese proceso, no sabe cómo acompañar, ¿no? No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, claramente, sí. Sí. Esto es lo que, hay una palabra que porque creo que de esa manera sigue estando acá. Hay un momento que a mí, adentro mío, me va a hacer mal seguir teniendo la ropa, porque algo se me va a jugar con respecto a la vida. Y ese día voy a ser yo solo el que diga, bueno, ahora es el momento de donarla o hacer algo con esto. Por eso no se le tocan los momentos a la persona, porque si todo va bien, la persona en un momento le va a hacer mal lo que en un principio le hace bien. Cuando pueda soltar. Bueno, podemos dar por concluido. Si les parece, dejamos de grabar acá. Y Ujú. si yo supiera dejar de grabar, ya lo detengo. Ahí estamos.